Bueno, lo que está sucediendo ahora entre Bielorrusia y Polonia está tensando toda la Unión Europea y sus relaciones con Rusia también. Así que vamos a estar conversando de esto con un invitado especial. Estamos en comunicación con Ignacio Butin, él es periodista especialista en Europa Occidental y la Eurasia post-soviética. Además, es colaborador en medios de Argentina, España, Serbia, Rusia y Bulgaria y es autor del libro Desconstrucción, crónicas y reflexiones desde Europa Oriental postcomunista. Hola Ignacio. Y voy a agregar ahí uno de los periodistas más interesantes que tenemos en Argentina, yo que sigo, intento leer mucho. Me copa cuando hay periodistas argentinos especializados en temas internacionales y que pueden hablar y analizar estos temas. Hola Ignacio. No te escuchamos, a ver. No sé si está muteado. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Ahí va, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estábamos conversando de lo que está pasando ahora en Bielorrusia y Polonia, que ha tensado las relaciones entre Rusia también y la Unión Europea. Por ahí una pregunta más general a nivel para contextualizar. ¿Qué está pasando entre Bielorrusia y Polonia? Qué linda pregunta. Lo que está pasando es, desde el 9 de agosto del año pasado, del 2020, hubo elecciones presidenciales en Bielorrusia, ganó el eterno presidente Alexander Lukashenko, ganó por el 80%, que es una cifra que nos suena disparatada, que a cualquier persona que haya nacido y vivido en un país democrático le debe sonar disparatada, porque lo es. Pero lo cierto es que Lukashenko ganó todas las elecciones por el 80%. O sea, no hay ninguna novedad por ahí. El problema es que esta vez en particular hubo una candidata opositora que compitió, que participó en las elecciones. Y ese es el punto de partida, porque esta candidata opositora, que se llama Svetlana Tikhanovskaya, movilizó a mucha gente. Llevó adelante algunas de las movilizaciones más grandes que hubo en la historia de Bielorrusia independiente, o sea, a partir de 1991. Es decir, que ella oficialmente sacó menos del 10% y era una cifra disparatada. Así como es muy difícil creer el 80%, es muy difícil creer que esta candidata haya sacado menos del 10%. A partir de entonces, Lukashenko intenta conseguir legitimidad, intenta que lo reconozcan como el presidente legítimo de Bielorrusia, cosa que no está pasando hasta ahora. En principio, la Unión Europea no lo reconoce como presidente legítimo. Hay incluso países, entre ellos Lituania, que reconocen como presidenta a Svetlana Tikhanovskaya, esta ex candidata presidencial. Y lo que estamos viendo ahora, esta situación de tensión, esta situación de miles de migrantes parados, atrapados en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, tiene mucho que ver con esta situación. Para la Unión Europea se trata de una extorsión muy clara, de un chantaje muy claro. Lo que dice la Unión Europea es que Alexander Lukashenko, el presidente, si quieren presidente de facto de Bielorrusia, está facilitando el ingreso de migrantes, en su gran mayoría de Medio Oriente, de países como Siria, como Irak, como el Líbano, para que desde Bielorrusia pasen a la Unión Europea. El problema es que la Unión Europea no los deja entrar. En principio, Polonia. Y lo que dice Lukashenko es: no hay ningún problema. Si Polonia no los quiere dejar entrar y ellos quieren ir, por ejemplo, a Alemania, como decía el informe que veíamos recién, no hay ningún problema. Bielorrusia puede poner aviones de Belavia, que es la aerolínea de bandera, la aerolínea estatal, para que vuelen directamente de Minsk a Berlín o a cualquier ciudad alemana, o a cualquier ciudad de Francia o de Italia o incluso del Reino Unido, que no es miembro de la Unión Europea, pero de todas formas es un lugar, es un destino que suena muy bien para los migrantes. El problema es que Belavia, esta aerolínea de bandera, está bajo sanciones, porque hay muchas sanciones de la Unión Europea hacia el Estado bielorruso y hacia ciertas personas, parte del gobierno. No solo por estas elecciones fraudulentas, no solo por la represión que siguió a estas elecciones, que incluyó torturas, que incluyó detenciones sistemáticas, sino también, tal vez lo recuerden, el caso de Protasevich, de Roman Protasevich, un periodista bielorruso que volaba de Grecia a Lituania en un vuelo de Ryanair, que fue desviado por las autoridades bielorrusas para apresarlo a Roman Protasevich. Entonces, a partir de eso, la aerolínea de bandera bielorrusa, Belavia, tiene sanciones.
Con lo cual decir, bueno, sí, está bien, si los migrantes quieren ir, yo les presto mis aviones. Claro. Es mentira, es un chantaje, es simplemente decir, levanten las sanciones, reconózcanme como presidente legítimo, levanten las sanciones que pesan sobre mi aerolínea de bandera y sobre mi Estado, y sobre mi presidencia y sobre mi gobierno. Pero la Unión Europea no quiere hacerlo. Y ahí tenemos algo que hace también Erdogan por ahí, ¿no? Usar la llave de los migrantes para jugar geopolíticamente en un tablero complicado con una Europa que sabemos que la cuestión, por ejemplo, de los derechos humanos y también la prensa libre hace que, bueno, esto que vos comentabas, Lukashenko chantajeando por ahí a la Unión Europea con líneas de bandera, mientras estas líneas no pueden entrar. Voy a abrir la mesa por si mis compañeros tienen preguntas. Ignacio, yo quería preguntarte si crees que acá hay también, de alguna manera, bueno, más que reconocido que Lukashenko y Putin es un satélite prácticamente de Bielorrusia de Rusia, si crees que de alguna manera está utilizando Putin todo esto para presionar a Europa de una era post-Merkel. Es una muy buena pregunta el papel de Putin, porque hasta el 9 de agosto del 2020, es decir, hasta las elecciones presidenciales que comentábamos antes, Lukashenko se estaba alejando de Putin. Estaba yendo por una senda mucho más autónoma. Pero a partir de estas elecciones, cuando la Unión Europea dejó de creerle, cuando la Unión Europea dejó de apoyarlo, a Lukashenko no le quedó otra, no le quedó alternativa más que abrazarse a Putin y quedarse en el poder mientras Putin lo sostenga, porque no tiene otra opción. Ahora, ¿hasta qué punto a Putin le conviene? O sea, ¿cuánto vale ese apoyo? ¿Qué es lo que paga Lukashenko por ese apoyo? Y lo que está pagando hoy por hoy es soberanía. O sea, Bielorrusia se está convirtiendo casi en un anexo de Rusia. Y diría, más que en un anexo de Rusia, un anexo de Rusia Unida, que es el partido que fundó Vladimir Putin, presidente de Rusia, que hoy por hoy oficialmente no es parte de ese partido. Pero es muy interesante, ¿cuánto tiempo más lo va a sostener a Lukashenko? Porque yo creo que esta situación, a esta altura, no le conviene demasiado a Putin. Digo, lo fortalece puertas adentro, pero puertas afuera no. Puertas afuera se debilita. Y hemos visto, al menos desde 2014, al menos desde la anexión o recuperación, si quieren, según con quien hablen, de la península de Crimea, hemos visto cómo Rusia se va alejando cada vez más y más y más de Occidente. Sí. En el medio tuvimos la guerra en Ucrania, un poco antes la guerra en Georgia en el año 2008, las famosas revoluciones de colores en Georgia, en Ucrania, en Armenia, en Tayikistán, en distintos lugares, en Kirguistán, que llevaron a que países que solían ser satélites de Rusia o de la Unión Soviética, hoy por hoy están cada vez más cerca de la OTAN. Claro. Este año, tal vez lo recuerden, Putin dio un discurso, su discurso anual ante la Asamblea, ante el Parlamento, y habló de las líneas rojas, de que Occidente no cruzara líneas rojas. Y todos nos preguntábamos, ¿qué quiere decir con esas líneas rojas? ¿Qué son las líneas rojas que Occidente no debería cruzar si no quiere hacer enojar a Rusia? Y bueno, uno de los puntos centrales tiene que ver con el avance de la OTAN. Claro, con Ucrania. Hasta como Ucrania, Sí. absolutamente. Que la OTAN no se expanda hacia el oriente. No solo Ucrania. ¿Qué pasa con Georgia? ¿Qué pasa con Armenia, por ejemplo? Sí. Ni que hablar con Bielorrusia. Pero Bielorrusia está más lejos. Y con el tema, o sea, mi pregunta es básicamente, o sea, ¿se puede dar el lujo, por ejemplo, Putin de perder sobre todo a Ucrania y a Bielorrusia? Te lo pregunto básicamente por el tema del gas, porque prácticamente todos los gasoductos rusos que van a Europa pasan por esos dos países. Bueno, Putin estuvo muy despierto. Sí. Y eso lo previó hace mucho. Sí. Si Ucrania hoy por hoy está perdido para Rusia, salvo que haya un cambio muy rotundo, muy importante, que lo veo realmente como una situación hipotética que me parece que no va a pasar de ninguna forma, Ucrania está perdido. Ucrania ya es aliado de la OTAN por la anexión de Crimea, por la guerra en Donbass, en el oriente ucraniano, porque se ha difundido la imagen de Rusia como enemigo de Ucrania, del pueblo ucraniano, del Estado ucraniano. Y de hecho, para que se den una idea, hoy por hoy no hay vuelos directos entre los dos países, que es una situación ridícula, porque Ucrania y Rusia es como Argentina y Uruguay. Claro, claro. Entonces, son dos países que están uno al lado del otro, que tienen muchísima historia común, que tienen una cultura muy similar.
Es ridículo que no haya vuelos directos. Pero Ucrania está perdida. Ucrania hoy por hoy está perdida. Bielorrusia sigue siendo un satélite. Pero decía que Putin ya previó esa posibilidad. Y por eso es que existe el gasoducto Nord Stream 2. El del Báltico. Exactamente. Sí. Es un gasoducto que en lugar de enviar gas desde Rusia a la Unión Europea a través de Bielorrusia o de Ucrania, lo que hace es ir directo desde San Petersburgo hacia la costa norte de Alemania, muy cerquita de Hamburgo, a través del mar Báltico. Entonces se saltea todos los peajes, los cánones que tendría que pagarle a Ucrania y a Bielorrusia. Eso es terrible para la economía ucraniana. Claro. Significa hiper la economía bielorrusa, significa perder todos esos cánones, significa perder todos esos peajes, y obviamente los ucranianos están enojadísimos con todo este tema y hablan de que el gasoducto es un arma de extorsión de Rusia hacia la Unión Europea, pero lo cierto es que el gasoducto es un proyecto privado y legal, con lo cual es muy difícil cuestionarlo. Y en ese sentido, Ignacio, digamos, ya que estamos hablando de gasoductos, Lukashenko hace un par de días justamente amenazó con cerrar este paso. Hablando de esto mismo que comentás de que hay otra vía, ¿realmente es posible cerrar ese gasoducto? ¿De qué manera impactaría a ambos lados, digamos, de la frontera? Bueno, en principio todavía el Nord Stream 2 no está habilitado. Se supone que está terminado, todavía no está certificado su funcionamiento y pueden pasar al menos 3 meses hasta que funcione, hasta que se pueda utilizar este gasoducto. Yo creo que la amenaza de Lukashenko es ridícula. Es algo que no se puede tomar en serio, porque el gas que atraviesa Bielorrusia viene de Rusia. Y Rusia de ninguna forma quiere perder el negocio. De ninguna forma se daría el lujo de perder clientes, de perder exportaciones simplemente por un capricho de Lukashenko. Antes hablábamos de cuáles son los límites que tiene Rusia para apoyar a Lukashenko. Ese es uno. Siempre y cuando no me hagas perder plata, haz lo que quieras. Claro, es como que Arabia Saudita deje de vender petróleo a un aliado por alguna cuestión más personal. Preguntarle a Estados Unidos. Claro, bueno, ahí el mejor ejemplo. Absolutamente. Ignacio, tengo una pregunta para vos. Con respecto a la frontera entre Bielorrusia y Polonia y la cantidad de migrantes que mueren por congelamiento, ¿por qué crees que ninguna de las dos partes cede ante este conflicto de los migrantes que están muriendo? La respuesta rápida y absolutamente honesta, porque tanto Bielorrusia como Polonia tienen gobiernos que son horribles, que son asquerosos. Recién hace un ratito estábamos hablando exactamente de eso. Esa es la respuesta más honesta que te puedo dar. Tal vez recuerden, en el año 2015 hubo una importante crisis migratoria en Europa, durante la cual más de 1 millón de personas solicitaron asilo en la Unión Europea. En su enorme mayoría venían de Siria, escapando de la guerra civil en Siria, escapando de una guerra terrible, sin dudas el peor conflicto de este siglo. Y en ese marco, en esa enorme crisis con más de 1 millón de personas intentando ingresar al bloque, la Unión Europea lo que hizo fue armar cuotas de migrantes. Es decir, los distintos países miembros de la Unión Europea tenían que aceptar una determinada cantidad de migrantes para solucionar la crisis, de acuerdo a su capacidad económica, de acuerdo a su tamaño y demás. Polonia, en ese momento, mientras estaba debatiendo esto, tuvo elecciones. Y esas elecciones las ganó por primera vez un partido que se llama Ley y Justicia, o por sus siglas en polaco, PiS. No se rían, por favor, de verdad se llama PiS. Y cuando asumió este gobierno, liderado por los entonces gemelos Kaczynski, digo por entonces porque uno murió, uno de estos dos gemelos Kaczynski murió en un accidente aéreo, este gobierno dijo: de ninguna forma, nosotros seremos miembros de la Unión Europea, pero no vamos a aceptar esto. Y Polonia fue en contra de Bruselas, fue en contra de la Unión Europea, y en ese momento, en medio de la crisis, no aceptó a un solo refugiado, ni a uno solo en medio de la crisis. Con lo cual, ¿por qué no los aceptan ahora? Porque sigue en el poder el mismo gobierno, claro, que es un gobierno ultranacionalista, es un gobierno que a mí me gusta decir que podemos debatir si es de derecha o es de extrema derecha, claro, pero anda por ahí. Sí. Es un gobierno islamófobo, es un gobierno homófobo, es un gobierno horrible, desde todo punto de vista es horrible. Y hoy por hoy no está aceptando el ingreso de migrantes, de ninguno.
Y no solo hay migrantes, también hay solicitantes de asilo, hay refugiados. Entre estas, no sabemos bien cuánta gente hay, pero se calcula que en Bielorrusia hay al menos 20.000 personas. No todas en la frontera, algunas en Minsk, algunas en otras ciudades de Bielorrusia, pero hay alrededor de 20.000 personas que en su gran mayoría están intentando llegar a Polonia para después cruzar a Alemania o a otros países. Y Polonia no los está dejando entrar. Y lo que es más grave aún es, yo antes decía que para la Unión Europea se trata de una extorsión de Bielorrusia y el tema se termina ahí. Es culpa de Bielorrusia. Esta crisis es responsabilidad de Bielorrusia porque Bielorrusia está extorsionando a la Unión Europea y ahí se termina todo el debate. Y no es cierto porque Polonia también tiene responsabilidad, absolutamente tiene responsabilidad. En principio porque es su frontera, Claro. porque esta gente, muchos de los migrantes cruzaron a territorio polaco, cruzaron irregularmente, es cierto. Pero lo que dice la Convención del Estatuto de Refugiados, de la cual Polonia es firmante, es que un Estado no puede expulsar automáticamente a alguien que ingrese en forma irregular a su territorio, porque el Estado, o el policía, o el soldado que esté custodiando la frontera, no tiene por qué saber, no tiene por qué tener la menor idea de por qué esa persona cruzó irregularmente. Quizás esa persona cruzó corriendo porque la estaban persiguiendo, porque la estaban amenazando, porque corría riesgo su vida o su libertad. No lo sabemos. Entonces, lo que dice la convención, de la cual Polonia es firmante, es que tenés que analizar cada caso en forma individual. Tenés que saber cada persona que cruzó en forma irregular por qué lo hizo. No puedes expulsarlo directamente, porque quizás la estás condenando a muerte. Claro. Claro. Y Hay- Polonia es firmante de Y eso. encima el pueblo polaco en los últimos 100 años ha tenido una historia que ha tenido que sufrir ellos mismos con con la ocupación del nazismo y con la posterior ocupación de la Unión Soviética terrible, que ahora no han aprendido y estén aplicando eso mismo con los inmigrantes de Medio Oriente. También, Ahí, Sí. ahí yo noto cierta alarma de los medios internacionales, incluso en las tapas ha salido mucho el tema de el elevamiento de las autocracias, ¿no? Lo que se llama efecto Maduro, que da al autócrata ya no le importa tener un estado fallido, lo que le importa es acumular poder. Entonces, por ahí si Occidente dice, no está respetando los derechos humanos, o te pongo una sanción, el autócrata sigue su camino como si nada. Ahí te hago una pregunta que el otro día leyendo un artículo decía, es la misma pregunta, ¿no? ¿Están ganando los malos? ¿Están ganando los autócratas? Yo quiero creer que no. En principio yo quiero creer que no. Yo tiendo a creer que cada caso es único, que no tiene mucho sentido comparar a Maduro con Lukashenko, con Putin, con Berdimuhamedov, con quien sea, con Kim en Corea del Norte. Me parece que cada historia tiene sus características individuales y no tiene mucho sentido compararlas. En el caso de Lukashenko en particular, yo diría, no está ganando, de ninguna forma está ganando. En principio porque es muy evidente que ya no tiene apoyo popular, es muy evidente, porque la única forma en la que logró sostenerse en el poder en este último año y piquito, desde agosto del año pasado hasta ahora, fue con represión, con torturas, con exilios forzados. Entonces no tiene apoyo popular, pero al mismo tiempo la Unión Europea, que solía ser uno de sus principales socios comerciales, impuso muchas sanciones a la importación de productos bielorrusos. Bielorrusia tiene una producción muy importante de, por ejemplo, maquinaria pesada. Más allá de productos agrícolas, que es muy importante, además tiene producción de maquinaria pesada, muy importante. Y todo eso no se lo puede vender a la Unión Europea. Estas sanciones están pesando y mucho. Entonces, cuando hablamos de extorsión, de la supuesta extorsión que dice la Unión Europea que está aplicando Lukashenko sobre el bloque continental, el levantar las sanciones también tiene que ver con eso. Porque Lukashenko sabe que le están pesando, que está afectando la economía de su país. Y por último, hay otro punto que me parece que abre un poco las puertas a no está ganando. Lukashenko quizás no está ganando. Tiene fuerza, tiene poder, pero no es tan fuerte como parece. claro. Es que anunció para principios de 2022, todavía no tenemos fecha, pero para principios de 2022 un referéndum constitucional. ¿Va a ser democrático este referéndum? No, probablemente no.
pero es un referéndum. Claro. Y él además dijo que probablemente deje la presidencia después de eso. Hay altísimas chances, muy altas chances de que quien lo suceda sea su hijo, probablemente Nicola. Pero en principio él podría bajarse del poder. Ese análisis que vos hacías me hace recordar mucho a lo que se vio con el Euromaidan, podríamos decir, en Ucrania, ¿no? Por ahí a Víctor Yanukovych fuerte en ese país y por ahí la opinión pública y mismo la movilización social tumbando a un autócrata, también podríamos decir. No, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Me parece que la situación en Euromaidan en el 2013-2014 en Ucrania no tiene mucha relación con la situación en Ucrania. En principio porque Víctor Yanukovych, guste o no, había sido elegido democráticamente. Bien. Y por otro lado, porque en Euromaidan se formaron lo que se autollamaron, se autoproclamaron, y podemos debatir si es justificado o no, autodefensas, que eran grupos paramilitares, grupos armados que se enfrentaban a la policía. Y eso nunca existió en Bielorrusia. Claro. En Bielorrusia eran manifestantes pacíficos que fueron torturados por, no hay policía en Bielorrusia, pero digamos la policía, por las fuerzas de seguridad. Así que no, yo no lo compararía. Mala comparación. Me parece que hay más diferencias que similitudes. Perfecto. Me parece que la única similitud que puede haber es que hay un presidente cuestionado y hay manifestaciones. Perfecto. Eso me parece que es el único punto en común. Todo lo demás No es me comparable. parece. Bueno, y última pregunta para cerrar la entrevista. Nosotros estamos en el camino del periodismo y las relaciones internacionales. ¿Qué consejo le darías por ahí a las nuevas generaciones de periodistas que tal vez están mirando ahora el mundo y quieren de alguna forma contarlo? A ver, varias cosas. Qué buena pregunta. ¿Por dónde arrancás? ¿Viste? No fue de Ucrania, no fue Polonia, pero bueno. No, me encanta la pregunta, me obliga a pensar. Está muy buena la pregunta. Punto número 1, salir de esa lógica prejuiciosa de este es el peor país del mundo, esto no pasa en ningún otro lado. Me parece que enterarnos de qué pasa en otros países nos ayuda a rever lo que pasa en el nuestro. Desde, no sé, cómo se mira la democracia, cómo se mira la economía, cómo se mira la libertad de prensa. Cualquier punto que veas qué sucede en otros países para compararlo con el nuestro me parece que es algo muy interesante. Lo segundo que diría es, dejémonos de enfocar siempre en los mismos países. Entiendo que Estados Unidos, entiendo que ciertos países de la Unión Europea sean importantes, pero también tenemos cosas en común y deberían interesarnos otros países. Porque ahora estamos hablando de Bielorrusia porque está pasando algo relativo a la Unión Europea. Si no, no estaríamos hablando de Bielorrusia. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon qué pasa en Namibia, Claro. por ejemplo? Y el otro punto fundamental es, tenemos Internet. Tenemos Internet, y Internet es un milagro, es una cosa hermosísima y maravillosa que nos permite leer medios de todo el planeta. Incluso medios en cualquier idioma, aunque no los hables, porque los puedes traducir en Internet directamente, se traducen automáticamente. Eso te abre el espectro a lo que sea, lo que se te ocurra, y no hay límite. Ese sería el consejo. Gracias. Ahora, abrir un poco la cabeza y abrirse a nuevos temas, a nuevos espacios, a nuevos medios, porque esa posibilidad está. Clarísimo. Gracias, Ignacio, por haber charlado con Diplomacia Activa. Te esperamos con las puertas abiertas para volver a conversar o cuando estés por Mendoza para pasar por acá. Gracias. Será un placer. Hasta luego. Hasta luego.